los hermanos Korda, Alexander y Zoltán Korda. Pero estos se vinieron a Inglaterra mucho antes de la llegada de los nazis al poder. El exilio de los hermanos Korda tuvo que ver con otro régimen de terror, el que tuvo lugar en su tierra en 1919. Pues ahí están los hermanos Korda, dos de los nombres más importantes, hoy no se recuerda, pero dos de los nombres más importantes de la historia del cine británico. Bendito exilio. No sé, ya se sabe. Hay que sacar siempre el lado bueno de las cosas. ¿Y quién era húngaro? ¿Quién dirigió Marcelino Panivino? ¿Quién dirigió El Cebo? ¿Quién se vino a España a hacer películas? Ladislao Baida. Sí, señor. Ladislao Baida era húngaro. Y Ladislao Baida se asentó en España para hacer cine. No se fue, como otros compatriotas, a los Estados Unidos. No se fue a Francia. Se quedó en España. Más que nada porque un tal Benito Mussolini prohibió una de las películas realizadas por Baida en aquel país. Y curiosidades, no solo descubrió a Pablito Calvo, don Ladislao Baida descubrió a Sarita Montiel, cuando Sarita Montiel todavía era conocida como María Antonia Abad. Así que ya me diréis si sí o si no han cundido los directores de cine húngaro en el exilio. Y si hablamos de Hungría, Hungría formaba parte de un imperio junto a otro país que se llamaba Austria. Y el imperio austrohúngaro. Un recuerdo para el maestro Berlanga. ¿Y quiénes eran austríacos? 2 puntos. No os digo que esto ya parece Eurovisión. Eran austríacos Joseph von Sternberg, el director que lanzó al estrellato a Marlene Dietrich. Erich von Stroheim. Don Erich von Stroheim era austríaco antes de emigrar a los Estados Unidos, que contrariamente a lo que pudiera parecer, Erich von Stroheim no dirigió ninguna película en Europa, a que pareciera que sí. Fred Zinnemann, sí señor, el director de Solo ante el peligro, entre otras, porque a veces solo se le recuerda por ser el director de esa película. Fred Zinnemann era austríaco. Y ya que nos ponemos a reivindicar, veos la película de Fred Zinnemann Chacal, del año 1973. Y realmente austríacos no eran, pero pertenecían al imperio austrohúngaro las ciudades donde nacieron Otto Preminger y Billy Wilder, para que luego me dijerais que solo conocíais a un director austríaco que se llama Michael Haneke. Evidentemente, todos los directores austríacos que he nombrado tuvieron sus momentos de exilio, como también los ha tenido don Michael. En la realmente corta carrera como realizador de largometrajes de Michael Haneke, al director austríaco le ha dado tiempo incluso a dirigir en los Estados Unidos, a dirigir un remake de una película propia, porque en el año 2007 Michael Haneke dirigió el remake de Funny Games en Hollywood, en los Estados Unidos. Austria, Alemania y Francia se reparten la suerte de haber podido contar con sus servicios, aparte de su país natal, aparte de Austria. Y no es que ya Michael Haneke sea o no director de exilios, director de breve exilios, director de Oca en Oca, sino que todos esos países de adopción del director austríaco están encantados de tenerle a su vera, de tenerle entre los suyos. ¿O es que acaso no te pasaría a ti? Y Costa Gavras es un director, ya se puede decir, franco-griego. Nació en Grecia, pero toda su carrera, desde su primera película, se desarrolló en Francia. Hasta el punto de que podemos considerar a Costa Gavras como director en el exilio no por dirigir en Francia, sino por haber realizado parte corta de su filmografía en los Estados Unidos. Porque en el año 1982
Jack Lemmon consiguió una de sus mejores interpretaciones de siempre, otra más, en la película Missing, desaparecido, a las órdenes de Costa Gabras. Y en el año 1988 dirigió a Tom Berenger y a Debra Winger, abro paréntesis, que fue de mi amada Debra Winger, en El sendero de la traición. Y al año siguiente dirigió a Jessica Lange y a Armin Mueller-Stahl en una magnífica película, La caja de música. Y en el año 97 dirigió, atención, a Dustin Hoffman y a John Travolta. Sí, a John Travolta, es que hay que repetirlo. Costa Gabras ha dirigido a John Travolta. Cuesta creerlo. Bueno, pues lo hizo en la película Mad City. Esas 4 películas rodadas por el director franco-griego en Estados Unidos conforman su etapa de director de breve exilio, en la cual en absoluto perdió su identidad. Y hay un director al cual me quiero referir. Procede de Bosnia y me quiero referir a él porque es un director que lo tenía todo a favor, pero que ha desarrollado una carrera cinematográfica clarísimamente de más a menos. Ese director se llama Danis Tanovic y con su primera película, con su ópera prima En tierra de nadie, le ganó el Oscar a la mejor película en habla no inglesa a las grandes favoritas, Amélie y El hijo de la novia. Pero a partir de ahí se lo rifaron los países, se fue a Francia, se fue a Irlanda y ganado ese Oscar apenas ha aprovechado el tirón, apenas ha mostrado parte de su talento. Y es encomiable que haya vuelto a su país a hacer más cine, que haya dirigido películas modestas, que haya dirigido en la India, pero ni de lejos se acerca al nivel alcanzado con su primera película, con En tierra de nadie. Los breves exilios del director bosnio apenas han rendido frutos. Casi habría que decir también qué fue de Danis Tanovic, o por lo menos qué fue del Denis Tanovic que todos conocimos, que tanto prometía. Y es que han pasado ya 20 años de todo aquello. Esperamos acontecimientos, Danis. No cejamos en el intento. Y de Holanda surgió un tipo tan peculiar como Paul Verhoeven, el director de películas como Delicias turcas, Delicias holandesas o Katy Thiepel, y que más tarde, cuando emigró a los Estados Unidos, dirigió Robocop o Desafío Total. Hombre, luego ya tocó temas como Instinto Básico o Showgirls que le eran más familiares, hasta que un día dijo: me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a Holanda, y se pone a dirigir una buena película como El libro negro, y más tarde se pone a rodar en Francia una buena película como Él, y más tarde una película actualmente en cartel como Benedetta. Director de contrastes, director en ocasiones desconcertante, director de los de llamar la atención. Algunas veces me ha dado por pensar que es un Almodóvar holandés, salvando bastantes distancias. No obstante, podemos considerar al señor Verhoeven director de varios, variados y constantes exilios, lo cual, dicho sea de paso, le pega bastante. Y si habéis sido buenos oyentes, habréis caído en que nos falta un país europeo por nombrar. No hemos hablado de los varios casos de directores exportados por su cine a otros lugares del mundo. Y en verdad que nos falta hablar de él.
Y ese país es evidentemente Italia. Y de todos los directores que han salido de su país para dirigir en otros incluso continentes, vamos a elegir a unos cuantos. Por ejemplo, a Vittorio De Sica, que no os creáis que haya dirigido mucho fuera de Italia. Porque me diréis, hey, Estación Termini, película producida por David O. Selznick. Sí, coproducción ítalo-norteamericana, pero de nacionalidad italiana. Por mucho Montgomery Clift y por mucha esposa Jennifer Jones del productor David O. Selznick que estuviera en el reparto. Estación Termini, yo también creía que era americana, es una película italiana. Película que contó con Capitán Americano porque en los Estados Unidos habían quedado prendados del talento demostrado por el director del limpiabotas o del ladrón de bicicletas. Es más, para encontrar una película dirigida por Vittorio De Sica y que fuera oficialmente norteamericana, tenemos que irnos hasta el año 1967, cuando el director italiano rodó 7 veces Mujer. Lo que ocurre es que no todo podía ser perfecto. La filmación de la película tuvo lugar en París, en Francia. Cabe pensar, se supone que no, ¿alguna vez pisó Vittorio De Sica suelo norteamericano? Insisto, se supone que sí, porque el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por Ayer, Hoy y Mañana del año 1965 no fue entregado en persona a Vittorio De Sica, porque Vittorio De Sica no estuvo esa noche en la noche de los Oscars. Se agranda la leyenda de un director de brevísimo exilio. Y Bernardo Bertolucci vivió el exilio más escandaloso de la historia del cine, porque su exilio del año 1972 coincidió con el rodaje de la película El último tango en París. Y la verdad que la de Bernardo Bertolucci fue una carrera íntegramente italiana, con excepción de El último tango en París, hasta el año 87, año en el cual dirigió El último emperador, de nacionalidad británica. Hasta entonces, todas sus películas habían sido italianas, con la ya mencionada y escandalosa excepción. A partir de ahí vivió un a intervalos exilio en Gran Bretaña. Lo comenzó con El último emperador, lo continuó con El cielo protector del año 1990, Pequeño Buda del año 1993 y lo finalizó en 2003 con la película Soñadores. De lo poquito que realmente rodó entre medias, Italia, por mucho reparto internacional que tuviera su película Belleza robada. Así que bien podríamos considerar a Bernardo Bertolucci como un director de exilio. Y Michelangelo Antonioni vivió, porque él lo quiso, un breve exilio. A finales de los años 60 se fue hasta Gran Bretaña a rodar la película Blow Up y en el año 1970 se fue hasta los Estados Unidos para rodar la muy hippie película de Zabriskie Point. El resto de esa carrera fue pura y netamente italiana. Por mucho reparto internacional que tuviera, la película codirigida con Wim Wenders en el año 1995 y titulada Más allá de las nubes. Y hay un director italiano del cual nadie se acuerda a la hora de hablar de los grandes nombres de esa filmografía, porque nunca se le ha considerado a la altura de De Sica, o de Visconti, o de Antonioni. Y ese director se llama Franco Zeffirelli, que aparte de ser un director inclasificable, es un director multinacional, a causa de sus exilios de cine. Porque ya me diréis, dirigió películas británicas, entre ellas la archiconocidísima Romeo y Julieta. Dirigió la película Campeón. Franco Zeffirelli es el director de la película Campeón, aquella historia de lágrimas y de boxeo protagonizada por el niño prodigio Rick Schroeder. Y 2 años después, en 1981, Franco Zeffirelli dirigió la película Amor sin fin, con la